Y Stalin, personaje de la obra. De la obra, sí, señor. Bueno, lo primero, Rebelión en la Granja, es una opinión personal con la que quiero comenzar. Es un manual de instrucciones. Que la economía centralmente planificada y que la explotación a más no poder del obrero, porque es algo que los comunistas no mencionan, sus modelos funcionan a base de una explotación mayor y dando menores, digámoslo así, prebendas al obrero a cambio de ese Ahora trabajo. hablamos los fascistas. Claro, no, porque lo que hay que ver y es lo que hay que entender, y yo creo que ese es uno de los mayores errores de la educación en lo que llamamos ciencias sociales dentro de los colegios. Se hace esa división extrema donde comunismo es extrema izquierda y nazismo es extrema derecha, y de alguna forma se maquilla un poquito la imagen del comunismo porque aportaron en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Los comunistas buenos. Los comunistas, exactamente. Cuando realmente no hay que hacer ese símil. No es que los dos, uno sea extrema izquierda, otro sea extrema derecha. Era lo que decía la señora Weidel, la líder de la AfD. Hitler era un socialista. Son cabezas del mismo cáncer. En América Latina, entonces, en Cuba, ya están en el pozo más profundo. La propaganda oficial ya tiene carcomida a las personas en que hay que vivir felices dentro de la miseria. Tercera emisión de Al Derecho, Nuevas Voces. Hoy invité a un joven, casi que un niño, de 18 años, Maximiliano López. Terminó su bachillerato, ahora estás trabajando. ¿En qué es lo que estás trabajando? Sí, señor. Bueno, doctor José Obdulio, primero agradecerle a usted, a IFM y a don Pablo, a todo el equipo detrás de este programa por la invitación. Yo en ese momento estoy trabajando, es un trabajo bilingüe, 100% en inglés. El título se llama Recepcionista Virtual. En pocas palabras, yo lo que hago es que recibo llamadas de clientes como si fuera un recepcionista de escritorio, les tomo los datos y aseguro que las empresas luego se puedan contactar con esos clientes para cerrar el trato, para cerrar un negocio o para cerrar la venta de un producto. Una compra. Bueno, felicitaciones, muy bueno que estés ya trabajando y luego vas a entrar a estudiar en la Universidad de AFIT Derecho. Sí, señor. Te invité porque quería que habláramos un poco de una obra que ya leíste y es de Orwell, el británico, La rebelión en la granja. Sí, señor. Porque me parece que es una muy buena introducción al conocimiento de la tiranía, de la antípoda de la libertad, en un escenario además muy interesante, que es 1945, es decir, finalizar la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la presencia tiránica del socialismo en toda el área oriental, impuesta por el gran monstruo socialista, la Unión Soviética, dirigida por Stalin. Y Stalin, personaje de la obra. De la obra, sí, señor. Bueno, lo primero, Rebelión en la Granja, es una opinión personal con la que quiero comenzar. Es un manual de instrucciones. Rebelión en la Granja es ese manual. Nunca había oído que alguien la leyera de esa manera y creo estar de acuerdo. Pues muchos lo oyen. O sea, Fidel Castro debía de ser feliz leyéndola. Sí, claro. O el Che Guevara. Claro, porque... O Petro. Claro, pero desde la perspectiva de un tirano en potencia. En potencia, claro, porque de hecho, es que Libertad en la Granja, perdón, Rebelión en la Granja lo que muestra es cómo no solo tomar el poder ante el cansancio de un pueblo oprimido por otro tirano, que podríamos decir era el caso de la Revolución Rusa, había hambruna, pobredumbre, y ya con el golpe que les entrega económicamente y socialmente la Primera Guerra Mundial a los rusos, entonces ahí es donde entra la Revolución de Febrero con Kerensky y luego en octubre con Lenin. Entonces, ¿qué significa eso? Que Rebelión en la Granja no es solo cómo tomar el poder, sino el manual del tirano de cómo mantener el poder incluso en los tiempos de hambre. De hecho, los personajes son alegorías, son el zar Nicolás II, Lenin, Stalin, Trotsky. Ahora te cuento un poco y me algo de atrevería yo a Trotsky. decir que hasta Marx también está en el libro. Obviamente Carlos Marx, que es, dijéramos, como dijéramos, el evangelista de la, comillas, igualdad. Entonces, en ese escenario está inmersa o está escrita y, digamos, y es una gran alegoría de la tiranía, o sea, de la negación de la libertad, de una manera literaria muy inteligente, muy irónica.
Claro, porque Orwell lo que logra es, mediante un relato que se haga ameno, porque ese diría yo que es el gran problema a la hora de discutir estos temas, que a final de cuentas Orwell diría yo es una gran introducción al tema de la batalla cultural. ¿Cuál es el problema? Llegar a estos temas siempre es pesado. Estos temas siempre son pesados para las personas a las que nosotros queremos llegar, como personas que creemos en la idea de la libertad, que es la gente que vota, la gente del común, Sí. la gente que sale de sus trabajos y que de pronto no está interesada en eso. Enumera por partes cómo se llega a esa tiranía absoluta. Te hago ensayo esta tesis. Orwell era socialista. Él luchó en la revolución, no, en la guerra civil española, del lado de los republicanos, en la facción más comunista, radical, pero observó cómo la maldad de los estalinistas en esa guerra hacía que prefirieran el asesinato y la persecución de sus socios comunistas divididos, ahora lo miramos, que el triunfo mismo de la guerra. Entonces, en ese escenario, y por la época y porque él era también formado en el socialismo, aparece como bueno, como las películas, Trotsky, que no lo era. Trotsky era un asesino redomado, un hombre que no tenía ninguna sensibilidad frente a la vida humana y que además era un predicador de la dictadura del proletariado ejercida en la peor de sus expresiones. No, y no solo eso, sino también hacer la anécdota de que Trotsky estuvo presente permanentemente en el periodo del comunismo de guerra, que es, diría yo, el periodo del comunismo más puro, más duro, de mayor hambruna, de mayor pobredumbre, donde la Unión Soviética pudo observar efectivamente que la economía centralmente planificada y que la explotación a más no poder del obrero, porque es algo que los comunistas no mencionan, sus modelos funcionan a base de una explotación mayor y dando menores, digámoslo así, prebendas al obrero a cambio de ese Ahora trabajo. hablamos de esa frase de la igualdad mientras hacemos una pequeña pausa y entramos con el tema de la igualdad, la frase famosa que me la vas a recordar. ¿Cómo es que es la frase Maximiliano de la igualdad en la novela? Claro, que algunos animales son más iguales que otros. Algunos animales son más iguales que otros, porque el personaje de Napoleón es como la representación de Stalin. De Podría Stalin, ser una representación sí, de Stalin. el bueno, comillas, Trotsky es perseguido por él. Y entonces, de todas maneras, en el desarrollo de la novela, lo que se va observando es cómo estos señores se acomodan. En la novela hay que tener presente lo siguiente, Maximiliano, en la parte histórica real, y es que la revolución rusa no es la de octubre. Octubre, incluso las películas, lo que a uno mismo, lo que a mí me enseñaron en el colegio. Era la revolución. La revolución realmente fue en febrero, con la caída del zar Nicolás, luego su asesinato con toda su familia. Y en octubre lo que hay es un golpe de Estado contra los mencheviques y contra los social liberales. Contra el presidente Kerensky. Y contra los... había un grupo, los Amigos del Pueblo, los populistas, de ahí nace el nombre. Pero la verdad es que lo que consolidó la tiranía fue el golpe de Estado leninista. Porque de hecho incluso la visión inicial del gobierno de Kerensky no era asesinar a la familia del zar, era de ponerla y aislarla. Ya fueron los rojos los que después vieron la posibilidad de que la mera existencia de la familia zarista, pero también la existencia de esos primos en España, en Inglaterra, en la depuesta familia en Alemania, todos nietos de la reina Victoria, era un riesgo para una reinstauración monárquica. Y riesgo que ellos entonces resolvían con la muerte, con el asesinato vil. Con la muerte del zar es una muerte a balazos, a quemarropa, un asesino contratado, no pagado por Lenin. Que de hecho ahí es donde quiero entrar al tema de los 7 mandamientos que habla el libro. El libro tiene 7 mandamientos, que ahí es donde el libro nos va a mostrar cómo muchas veces los revolucionarios caen en vicios iguales o peores que la gente a la que pusieron los 7 mandamientos. Sí, está bien, pero te diría que es de la naturaleza del socialismo esos comportamientos que vas a describir. Primer mandamiento. Bueno,
Lo retomar. recuerdo pues así la lista. Los 7 mandamientos son una serie de normas que deben seguir los animales en la nueva granja animal. Ya no es granja manor, sino que es granja animal. Por ejemplo, uno de los mandamientos es: ningún animal va a matar a otro, porque todos son iguales. Y al que asesinaba a los animales era el hombre. Y llega un punto, un capítulo que de hecho se titula Las Purgas, o La Purga, no recuerdo. Uy, claro. Donde Napoleón obliga, dentro de ese recurso de los antirrevolucionarios, del riesgo antirrevolucionario, obliga a algunos animales a confesar delitos, supuestos delitos, y utiliza a los perros. Que Muy yo digo bueno, que los vea, perros vea, le son cuento. símil de la KGB. En la cúpula bolchevique, prácticamente todos fueron asesinados o murieron de una manera muy extraña. Pero le voy a contar. Los ídolos de las masas populares y de los socialistas europeos, Kamenev y Zinoviev, fueron pasados por las armas en juicios bárbaros que se llamaron los juicios de Moscú del año 1933. Así era. O sea, que ese mandamiento de no matar era maten. Sigamos. No, y no solo eso, de hecho también la sucesión de Stalin, cuando Stalin muere, llega Malenkov, y entonces en ese pulso de poder, porque Malenkov era un líder débil, el pulso entre Khrushchev y Beria. Beria es asesinado. Lo asesinaron a tiros con él. Y ahí es donde se impone finalmente Nikita Khrushchev sobre Lavrenti Beria, porque realmente era... ¿Qué clase de personaje era Beria para que incluso los mismos comunistas lo vieran como un bárbaro? Le tenían pavor además, y era el instrumento de Stalin. Claro. Entonces, regresando con lo de los 7 mandamientos, lo que uno observa que es, y el libro hace mucho énfasis en eso, los animales malamente recuerdan este mandamiento que Napoleón violó, pero como están tan carcomidos por la propaganda oficial, olvidan sus propias normas. Napoleón, el personaje de la novela. De la novela, Napoleón. no. Sí, sigamos. Digámosle Stalin para... Hagamos como ese símil, no le digamos sí. Napoleón. Entonces, de alguna forma, lo que observamos con estos 7 mandamientos es eso, que el revolucionario cada vez se va volviendo no solo igual, sino yo diría peor que Mr. Jones. Sí. Ese de no matar, imagínate que, no sé si ya leíste o vas a leer o tenés en tu propósito de lectura próxima un libro que es el libro negro del comunismo. 153 millones de muertes producidas por regímenes comunistas. Y estamos hablando hasta cierto momento, porque eso ha seguido creciendo, por ejemplo, en Venezuela. Yo creo que valdría la pena hacer un pequeño descanso y seguir con la América Latina y cómo sería tu visión y aplicación de la obra al estado de cosas latinoamericano. Te quiero decir esto. La obra, evidentemente, como lo has dicho, es una alegoría de la Unión Soviética, pero la obra se aplica perfectamente a otra expresión del socialismo, el nacionalsocialismo, es decir, a los nazis, y al socialismo de Italia, llamado comúnmente, y que después se esparció y es como el nombre con que los comunistas ahora insultan, los fascistas. Claro, no, porque lo que hay que ver y es lo que hay que entender, y yo creo que ese es uno de los mayores errores de la educación en lo que llamamos ciencias sociales dentro de los colegios. Se hace esa división extrema donde comunismo es extrema izquierda y nazismo es extrema derecha, y de alguna forma se maquilla un poquito la imagen del comunismo porque aportaron en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Los comunistas buenos. Los comunistas, exactamente. Cuando realmente no hay que hacer ese símil. No es que los dos, uno sea extrema izquierda, otro sea extrema derecha. Era lo que decía la señora Weidel, la líder de la AfD. Hitler era un socialista. Son cabezas del mismo cáncer. ¿Cómo te parece que Lenin se quejó, quedó escrito, porque los comunistas italianos habían dejado ir a Mussolini de la dirección del periódico y de la dirección del partido? Es decir, los comunistas italianos tuvieron como jefe a Mussolini, para que entendamos eso. Es Claro. dos caras de la misma moneda, la tiranía. La única diferencia, diría uno, de pronto es, digo yo, la gran diferencia que uno puede observar es en el comunismo se expropia de tajo la propiedad privada, cuando en el nazismo lo que prefieren es un modelo muy similar al chino. La empresa privada existe ahí, pero bajo la muñeca opresora del Estado. La consigna de Mussolini. Dentro del Estado, todo. Todo. Fuera del Estado, nada. Contra el Estado, nada. Contra el Estado, nada. Ahora, América Latina. Vamos a introducir un poquito a los que van a leer la obra en la aplicación o la observación
o la inteligencia de la situación latinoamericana? Bueno, aquí hay que decir que hay tres países que cumplen absolutamente con la pesadilla orwelliana de la que hablaba la señora Thatcher: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Me gusta mucho que hablas de orwelliano. Orwelliano es una palabra que ya se introdujo en el idioma español precisamente, bueno, en el mundo, en el universal, precisamente para que los que te están oyendo entiendan que al leer la novela de la que estamos hablando, o 1984, que es la obra póstuma, la última, más no póstuma, de Orwell, estamos hablando de orwellianismo, como dijiste, y además hay otra figura impresionante porque es un compendio de todo lo que es el mal expresado en la dictadura, que es el Gran Hermano. Y te acordás, ¿cómo es que es? La otra verdad es, ¿cómo se llama? Ahora lo recordaré la palabra, no la posverdad, es recordaré, pero entremos en el tema latinoamericano y yo luego recordar la palabra. Bueno, en el tema latino observamos, vuelvo, insisto, tres países: Cuba, Nicaragua, Venezuela, que han caído dentro de esa pesadilla. Hay algunos países que se han salvado. Argentina se logró salvar y en Bolivia creo que nunca se terminó de concebir del todo. De alguna forma no se terminó de conseguir en Bolivia. Eso sí tenía la deformación cocaelera que les hizo meter en otros temas, sí. En Cuba, yo diría que Cuba es la máxima expresión de las tres, porque en Cuba ya están en el pozo más profundo, más bajo. En mi opinión personal, yo creo que ya no van o sea, ya están en un pozo tan profundo que ya encontraron una comodidad en la miseria. Pues te cuento, acaban de hacer un congreso en donde los economistas, el propio ministro de Economía de Cuba, reconoció que en los 4 últimos años se ha producido la idea esplendorosa de Irene Vélez, la ministra petrista, y de Petro, del decrecimiento. Han decrecido el 11% en el Producto Interno Bruto. Sí. Claro, no podemos pedirle que hablen bien de la riqueza al que nunca la ha generado, pero el tema con Cuba, ¿cuál es? Y lo mismo que se expresa en el libro. En el libro los mismos animales sienten que no hay suficiente comida como la que les prometió Napoleón y Snowball en la revolución original. Pero ¿qué les dicen ellos? No hay suficiente comida, pero hay más que cuando estaba Mr. Jones. Entonces, ese es ese símil con Cuba. Vos traes un mundo de datos que son muy buenos. Ese Snowball es el representante de Goebbels, realmente. Y no, el propagandista no es Snowball. No, Snowball es el que representaría a Trotsky. Pero ese no es bola de no sé qué. Sí, Snowball, bola de nieve. Es que es el mismo. El que representa. Se llama el Goebbels de ellos. Bueno, Peebles, tiene un nombre extraño, pero sí. Los comunistas tenían un Goebbels, incluso anterior a él, Munzenberg, que era un genio del mal que utilizaba la propaganda para convertir lo malo en bueno. Sigue con América Latina. Con América Latina. Con América Latina, y quiero hacer un apuntecito sobre Goebbels al final de lo de América Latina. En América Latina, entonces, en Cuba ya están en el pozo más profundo. La propaganda oficial ya tiene carcomida a las personas en que hay que vivir felices dentro de la miseria, que la hambruna, los apagones son culpa del enemigo extranjero, pero que son un sacrificio patriótico que hay que hacer por el camarada Napoleón, que en este caso es el camarada Canel. Me estás haciendo recordar que es muy inteligente esa interpretación, muy borgiana. Porque Borges tiene una cosa que llama el informe Brody y los Googles, como los el nombre de la empresa ahora, de la empresa, sí, son la expresión más baja de la humanidad, y vos me los estás como describiendo así, es decir, la pobreza absoluta, la dejadez, la mugre, la falta de pintura, la falta de agua. Sigamos. Luego tenemos, diría yo, Venezuela, que está en esa fase de transición, pero transición hacia atrás. O sea, no es la pesadilla avanzando, sino la pesadilla hacia atrás. Porque en Venezuela efectivamente la gente entendió, aquí hay hambre, aquí hay pobreza, aquí hay miseria. Y no podemos seguir así. Yo diría que de pronto el mensaje para Venezuela es que para terminar de retroceder la pesadilla, no se trata de ser parte del círculo electoral del régimen, sino salir en masa, que el pueblo salga en masa, que dejen aterrado a Maduro como dejaron aterrado a Casquesco. Entonces yo creo que en Venezuela... En Rumania. En Rumania. Que es bueno. Yo les recomiendo a todo el mundo que vean en vivo y en directo, porque no es un documental, sino una grabación en directo de la caída de ese señor, y además de su esposa, que era una dictadora, como lo son hoy en Nicaragua Ortega y su esposa. Y además cómo los fusilan. Más que fusilar es que los
a justicia Navala en un juicio casi que es una parodia. Yo siempre pensé que la esposa de Ortega y la mujer de Casquesco, Elena, eran las Isel Koch de la Europa comunista y de la Venezuela y de la América socialista. Siempre tuve ese pensamiento. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por acompañarnos en este informe de lectura y quedas invitado a nuestro programa, que es un programa de jóvenes del Centro Democrático que pretende ilustrar sobre las ideas de la libertad, sobre las ideas del crecimiento económico contrario a la llamada igualdad, comillas, como lo bien la describiste, y contrario al decrecimiento y contrario a la repartición de la riqueza. Claro, una reflexión final, diría yo, con la igualdad. Hablando de la igualdad, lo que decía la señora Thatcher, la igualdad es quizás confundirla con la equidad o con la libertad. Es quizás el peor error intelectual que se ha cometido, porque la igualdad es una anomalía que solo existe bajo la opresión del Estado. Muchas gracias, Maximiliano. Esa cita de la Thatcher que sirva para todos los televidentes y oyentes para que se introduzcan en el conocimiento de unas de las grandes mujeres heroínas de la libertad y libertadoras de Europa y del mundo, al lado de Juan Pablo II Y Ronald Reagan. y de Ronald Reagan. Muchísimas gracias.